Bienvenidos sean todos a lo que es el podcast, como dije y sigo diciendo, más maravilloso que te vas a estar conectando. Y esta vez tengo un gran invitado, ¿verdad? Este invitado para mí es especial, es un hermano, un amigo, un colega. Ha sido algo maravilloso, ¿verdad? Nuestra amistad que lleva ya muchos años. Y hoy queremos hablar de un tema espectacular. Pero antes de mencionar eso, si no te has suscrito a nuestro canal, importante, ¿verdad? Que te vaya a la suscripción, le dé a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de lo que estamos haciendo. Pero sin hablar mucho de eso, ¿verdad? Porque aquí queremos aprovechar el tiempo y que podamos hablar de todo lo que el Señor, ¿verdad? Quiere que hablemos realmente y la gente pueda recibir esta palabra que vamos a estar. Así que sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a mi hermano, a mi amigo, el pastor Domingo Torres Rosa. Dios te bendiga, Alexis. ¿Cómo tú estás? Estoy súper bien, súper contento de estar aquí contigo. Para mí es un privilegio. No te vi hace años, así que estoy súper contento, súper feliz y bendecido del Señor. Sí, una de las cosas que a veces ¿verdad? El ministerio hace es que a veces pues, no nos podamos ver muy seguido, pero sí hemos tenido siempre buena comunicación a través de la tecnología. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por eso. Así que para mí es un gusto, ¿verdad? Que pueda estar con nosotros aquí en el podcast Somos Uno Más. Y vamos a estar hablando de ese tema espectacular, ¿verdad? De lo que es la confra. Amén. ¿Verdad? Lo que es la confra o las confras. En lo que es las diferentes universidades, que yo creo que es un tema que es muy importante para la juventud que tenemos en nuestro Puerto Rico y en las universidades. Pero antes que eso, ¿verdad? Más allá de que ya te presenté como pastor, pero a mí me gustaría que le hablara a la gente un poquito quién es Domingo Torres Rosa, porque a veces decimos pastor y ya la gente se enfoca en eso, pero ¿quién es Domingo? Así mismo es. Mira, a veces hablar de uno mismo es un poquito difícil, ¿verdad? Pero si a mí me preguntan, ¿verdad? Lo que yo pudiera decir, primeramente soy una persona común y corriente. No camino por el aire ni nada parecido. Pero como bien dijiste, ¿verdad? Soy pastor. Por la gracia del Señor, ya ministerialmente, ¿verdad? Llevo aproximadamente 11 años, ¿verdad? Como parte de mi concilio. Soy parte del concilio de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, aquí en Puerto Rico. Empecé como evangelista y luego ya hace par de añitos que llevo como pastor. Pero también más allá de eso, ¿verdad? Soy un simple siervo del Señor. Soy esposo. Ya en enero cumplo 11 años con mi amada esposa. Y soy padre de 2 hermosos hijos. Una niña que tiene 1 año y medio y un niño que tiene 7 años. Esos son, después de Papito Dios, son mi todo. Y pues profesionalmente, ¿verdad? También trabajo. Soy ingeniero de computadora y trabajo en una compañía como desarrollador de software. Esa suma de cada una de esas cosas, ¿verdad? Es lo que soy yo. Pero cada una de esas son parte, ¿verdad? De lo que Dios me ha permitido al día de hoy ser y es parte, ¿verdad? De quién yo soy. Y en esas diferentes áreas, Dios, ¿verdad? Me ha permitido estar y ser de bendición y que cada una de esas cosas sean de bendición de mi vida, ¿verdad? Yo creo que somos la suma de varias experiencias desde que nacemos hasta el día de hoy y somos la suma de muchas personas, ¿verdad? Que han hecho una marca en nuestras vidas. Algunos no siempre para bien, ¿verdad? Pero la mayoría, yo digo, soy la suma de mis pastores, soy la suma, ¿verdad? De muchas personas que impactaron de mi vida y gracias a todo eso, ¿verdad? Estamos aquí y estamos sirviéndole al Señor. No, y aunque sean personas tal vez que, como dices, que pareciera que no son para bien, a la larga también ¿verdad? Nos ayuda a mejorar. Moldean nuestro carácter. Yo creo que es necesario, que dice la palabra, que el trigo y la cizaña tienen que, ¿verdad? Sin ofender a nadie, pero es la realidad. Eso es así. Es necesario que eso ocurra. Definitivamente. Para mí es espectacular, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo quiero lograr en el podcast, ¿verdad? Y que la gente vea es que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Somos unos más. Va a ser algo que la gente tiene que ver que no somos como que, ¿verdad? No somos robots, no es que dejamos de ser quienes éramos en el sentido, ¿verdad? Humano. Uh-huh. Sí hay una transformación de lo que Dios sigue haciendo, pero que seguimos siendo seres humanos que, ¿verdad? Que trabajamos, que tenemos nuestra familia, en caso pastoral, Uh-huh. ¿verdad? Es una de las cosas más fuertes que quiero dar cuando la gente lo escuche, que un pastor sigue siendo un ser humano, es padre, es esposo, es trabajador y hay que correr con los diferentes sombreros, como yo digo, esos sombreros así mismo, ¿verdad? Para poder cumplir con cada área sin fallar, ¿verdad? Porque reconocemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Eso es así, hay que crear ese balance. Es un balance saludable, ¿verdad? Sin perder de perspectiva. A veces hay gente que cuando nos ve como ministros piensa que eso es lo primero en nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que poner primeramente en nuestra vida y no.
es la relación con Dios. Y mi relación con Dios es diferente a mi llamado, ¿verdad? A mi ministerio. Eso es parte de lo que Dios me ha dado y me ha permitido. Pero yo tengo que tener esa relación con Dios, ¿verdad? Y luego de eso, ¿verdad? Entonces está la familia, está el hecho de que yo vivo una vida sirviéndole a Dios en las distintas áreas que me ha permitido, ¿verdad? Pero soy padre, tengo que darle mi tiempo a mis hijos, tengo, ¿verdad? Por la bendición de Dios en donde trabajo, soy líder de un grupo, pues son como otros hijos que Dios me ha permitido tener también, ¿verdad? Así que soy padre en distintas áreas, por decirlo así, y hay que, ¿verdad? Hay que hacer ese balance en el Señor y es parte de nuestra humanidad. No por tener todas esas áreas, tampoco soy un súper en todo. Todos los días estoy aprendiendo, todos los días, ¿verdad? Estoy en proceso, Oye, aprovecho de lo que estás diciendo porque es importante recalcar, ¿verdad? Cómo la confra en la universidad, porque pensamos que no. Ujú. ¿Verdad? Para los que no saben, nosotros pertenecimos a lo que fue la Hermandad Colegial de Avivamiento allá en la UPR de Mayagüez. Así mismo. Antes, ahora y siempre colegio. Eso es, sangre verde. Así que, pero sí, aunque yo también tuve mi experiencia, quiero hablar con lo que fue la experiencia tuya, porque también llegaste a ser presidente de la confra. Correcto. ¿Verdad? ¿Cómo eso fue la plataforma para también, ¿verdad? Sí, con tus pastores, con tu iglesia local en aquel momento, pero también este ministerio hermoso que está ahí en Mayagüez, porque todavía está, Amén. ¿cómo fue utilizado de esa manera? Pero antes, ¿verdad? De como que entrar en detalle, pues sí me gustaría saber cómo llegas a la confra, ¿verdad? Porque eso es algo que llegamos a la universidad, a veces sí podemos saber que hay estos grupos, pero me gustaría que, ¿verdad? En cierta manera, el que nos está escuchando lo pueda observar, porque no todo el mundo sabe que esto existe, Así mismo. ¿verdad? Posiblemente tú sí o no, pero otras personas no. Como Domingo se da cuenta o sabe de esta hermandad colegial de avivamiento que estaba allí situada en la Universidad de Mayagüez. Sí, mira, yo estaba crudito en eso de las confras. Yo me entero que en mi escuela superior se había empezado a formar una confra después que me gradué, porque ni sabía. Así por otras personas sabía de confras, ¿verdad? Que incluso en las escuelas, pero nada que ver, ¿verdad? Yo empiezo mis estudios, me gradué de la escuela superior en 2004 y empiezo mis estudios en Ponce, en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, con un programa de traslado a Mayagüez. ¿Verdad? Ya a los 2 años iba a pasar a Mayagüez y así fue en el 2006. En ese tiempo que estuve en Ponce sí sabía que habían grupos, pero por lo general está este hecho de que si vives cerca de casa, vives en Junta y viajas, pues no te enfocas en quedarte y buscar ese tipo de grupos. Cuando yo voy a trasladarme a Mayagüez, ya yo había hablado con personas que me decían que las confras, porque sabía que había más de una, que las confras de Mayagüez eran otra cosa, ¿verdad? Que eran de mucha bendición, que eran unos grupos extraordinarios. Y conozco a una persona que hicimos amistad porque era amiga en común de una amiga mía, y entonces ella me empieza a hablar de la confra. Ella no era miembro, pero visitaba. Y un día cuando empezaron las clases que había culto, pues nos pusimos de acuerdo y fui con ella y llegué a un salón de química, ¿verdad? Que era donde se reunían, para el primer día, yo digo, del resto de mi vida, porque las cosas que Dios empezó a hacer ahí no se comparan con cosas que yo había experimentado. Y de esa manera me entero, me cuentan de las confras, ya yo sabía, y ya sí iba con ese propósito de buscar, ¿verdad? Porque ya es un cambio de vida, iba a hospedarme, iba a vivir ahí, yo sabía que no iba a tener mi iglesia cerca, que aunque quería visitar iglesia cerca, sabía que necesitaba algo más, y me habían hablado y tenía la curiosidad de experimentar lo que era una confra, ¿verdad? Lo que era, y llego a la Hermandad Colegial de Avivamiento en ese año del 2006, a un grupo, a un salón de química donde cuando yo entro lo que veo es un choque de jóvenes orando, clamando al Señor, donde no habían adultos, donde mi primera impresión fue esa, y yo dije, ¿qué es esto? Sí, no hay un pastor que Sí. los está dirigiendo como tal, no hay adulto, ¿verdad? Que la gente piensa, tiene que haber un líder adulto para comenzar a dirigirlo. Pues eso no existía en aquel No, lugar. eso no existía, aunque tenían sus consejeros por lo general son profesores que tienen sus cosas, ¿verdad? Sus compromisos y pocas veces podían estar ahí. Entonces, eso fue una de las cosas que más a mí me impactó, porque de ese primer día que yo fui, yo nunca dejé de ir hasta que me gradué, porque fue un impacto tan grande empezar a escuchar a jóvenes hablar de Dios, de distintas iglesias, de distintos lugares de Puerto Rico,
y que estaban allí porque amaban estar allí, no porque mami y papi estaban ahí detrás de ellos, no porque sus pastores tal vez están detrás de ellos, era porque había algo en ese lugar que hacía que ellos quisieran estar allí. Y esa fue mi experiencia. Sí, que podemos decir que se había convertido en ese oasis, Eso, ¿verdad? eso Porque es así. por lo menos las personas que como estabas diciendo, los que vivían cerca de sus iglesias, pues tienen ese acercamiento, pero llegar a tu hospedaje un domingo, tal vez en la tarde, irte un viernes, si tenías o tenías la posibilidad de irte, y a veces había que quedarse por algunas cosas. Pero prácticamente esa desconexión, porque para ese tiempo, pues las redes sociales no son como ahora, ¿verdad? Que en aquel momento, pues, no había un Facebook Live, ¿verdad? No habían ese tipo de cosas, como que estar tan lejos de tu congregación, de tu familia, se convertía en ese, ¿verdad? En ese problema, vamos a decirlo de esa manera, para comenzar a estar conectado. Y este grupo, pues veo que pues, fue de gran bendición. Ya dijimos cómo se llama, ¿verdad? Y es una de las cosas importantes porque a mí me gustaría que el que escuche esto, si está en esa universidad ¿verdad? O si la hermandad entendemos que va a escuchar esta entrevista, se sientan gran orgullosos que dos ex miembros estamos sentados después de tanto tiempo. No, yo no quiero mencionar hace cuánto dejamos de ser miembros de la HCA, pero sí fue fabuloso. No voy a hablar de mi experiencia porque estamos hablando de ti, pero ¿verdad? Me trae buenos recuerdos y muchas experiencias vividas espectaculares. Definitivamente. Una de las cosas que me gustaría saber, y bueno, más que le digas a la gente, ¿qué proyectos, qué asignaciones, qué tareas hacía Domingo, pero también la HCA, ¿verdad? Porque, como tú dijiste, no quiero que piensen solamente que se reúnen en la hora universal martes y jueves en un salón de química, ¿verdad? Para el tiempo que nosotros estábamos. Pero habían otras cosas que se hacían, ¿verdad? Porque sé que se hacían y quiero que tú lo cuentes porque a través de esta entrevista yo quiero que padres que tienen hijos universitarios cristianos o que van a ser universitarios tengan la tranquilidad y la seguridad que esto no es algo que comienza de ayer para hoy. La HCA está desde 1964. Me estabas comentando ahorita, cuando llegaste, que ya este año que viene están celebrando sus 60 años. O sea, no es pura casualidad, ¿verdad? Es algo que si no fuera de Dios se hubiese desvanecido. Así que es Dios quien confirma que esta confra, este grupo de personas a través del tiempo, pues esté centrado allí en Mayagüez, ¿verdad? Y me gustaría eso, que tanto los padres como aquellas personas o algunos jóvenes, los mismos estudiantes sí, que vayan a o que estén allí o que van próximos a llegar, sepan qué tipo de actividades se hacen en la confra como tal. Definitivamente. Esa es una de las cosas que también le dio la vuelta a la situación. Porque uno viene de la iglesia, ¿verdad? Y está acostumbrado sí, que hay comités, hay ministerios y todas esas cosas. Incluso, ¿verdad? El foco de la iglesia es el evangelismo. Pero una de las cosas y por ese lado quiero empezar, que a mí me impactó y me enseñó, yo digo que yo aprendí a evangelizar de tú a tú en la confra, en la hermandad colegial de avivamiento. Porque el foco de ellos siempre fue llevar la palabra del Señor, ¿verdad? La dinámica, ¿verdad? Dentro de la confra, tienen sus distintos equipos de trabajo, sus distintos ministerios, donde se trabaja con misiones, donde se trabaja el evangelismo a través del drama, donde había su equipo de tesorería, su equipo de finanzas, ¿verdad? Para poder hacer actividades, sacar, ¿verdad? Subir la finanza para poder aportar y bendecir. Se hacían viajes misioneros, se hacían intermisiones dentro de Puerto Rico. Y no solamente, lo lindo de eso es que yo empecé a ver un grupo que no solamente impactaba el alrededor, sino que salía fuera de Puerto Rico a otros lugares a evangelizar, a predicar. Y pues tú sabes que tuvimos la oportunidad de ir a República Dominicana, a Bonao, en un momento dado también. El crecimiento que yo y otros jóvenes han obtenido a través de la hermandad es algo que yo no me puedo explicar. Es una escuela de ministerio. Es un lugar donde vas a crecer espiritualmente, es un lugar donde creces socialmente, ¿verdad? A veces llega gente uno medio tímido y algo bien difícil de llegar a la universidad es que llegas a un mundo, y más a una universidad como Mayagüez, que la gente dice que tú ibas ahí era perderte, ¿verdad? Llegas a un mundo donde es difícil, es hostil, ¿verdad? Es un mundo donde hay distintos pensamientos y poder encontrar un grupo de jóvenes que aman a Dios como tú o más que tú, por decirlo así, que te pueden llevar por un camino, ¿verdad? Y hacerte entender que no estás solo. Mira, eso fue algo que cambió mi vida totalmente. Yo empecé a crecer, aunque ya había llegado allí con un llamado de Dios,
yo empecé a crecer en la predicación, yo empecé a crecer en la administración, yo empecé a crecer en lo social, en ver otros jóvenes que estudiaban lo mismo que yo y estaban ahí también sirviéndole al Señor. O sea que es algo tan integral y tan poderoso que como dijiste, ¿verdad? Ya lleva 60 años ininterrumpido, porque otras confras que estaban allí, hubo algunas que empezaron antes, pero en algún momento se interrumpió, ¿verdad? Y que tú también aprendimos a trabajar con otros grupos cristianos, que eso es algo bello, porque a veces, ¿verdad? Venimos de unos nichos de que somos nosotros y nadie más. Y a mí se me empezó a romper esa idea de que la iglesia eran 4 paredes, de que éramos nosotros nada más, aunque compartía con otros concilios, compartía con otras personas, pero empecé a ver allí que Dios usaba a quien quería, como quería, y esa experiencia, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en distintas áreas dentro de la hermandad. Yo empecé como subtesorero, y el subtesorero estaba a cargo de hacer todo lo que era finanzas, ¿verdad? Y crecer esa área. Luego de eso, tuve la oportunidad de ser tesorero y fui tesorero dentro de uno de los aniversarios, que mi informe al final tenía como 15 páginas. Eso es un área que yo nunca había trabajado y se me dio la oportunidad y la desarrollé. Tuve un excelente tesorero antes de mí, ¿verdad? Que Eric Ortiz, que ahora también es pastor, que es músico también. Y tuve esa oportunidad de crecer en un área que no había tenido la oportunidad de crecer en la iglesia. Y que tú sabes que como futuro pastor, ¿verdad? Pues ya uno cargaba con ese llamado. Es un área que tienes que desarrollar también, la área administrativa, ¿verdad? Y empecé a crecer en eso. Luego de eso tuve la oportunidad de ser vicepresidente. Y el vicepresidente de la hermandad está a cargo de misiones. Y ahí empieza, ¿verdad? Otra área en mi vida donde yo no había tenido la oportunidad de hacer misiones. Sí había tenido el momento de ir a un viaje y se suspendió, pero cuando llego a ser el vicepresidente encargado de, ¿verdad? De misiones, Dios empezó a abrir las puertas desde antes. Y empezamos desde ya a tener comunicaciones con misioneros, ¿verdad? Que era de Puerto Rico, pero que estaba en República Dominicana. Y ahí es que se forma, ¿verdad? El viaje que fuimos a Bonao, que yo sé que tú tienes un montón de experiencias bien bonitas. Que una que me acuerdo siempre es que tú decías, yo no trabajo con niños. Sí. Yo no trabajo con niños. Y lo pusimos a trabajar con niños. Sí, yo creo que el más que trabajó con niños en el viaje misionero fui yo, que Así terminé lleno de confeti y un montón de cosas. Fue espectacular. Y después me contaba, ¿verdad? Que fue una experiencia preciosa para ti. Entonces, eso es lo que hacía la hermandad, ponerte en áreas que a lo mejor tú no te sentías muy cómodo, pero Dios te hacía crecer en eso. Entonces, el ver que estás en un grupo que por los años ha sido así con muchas personas, y aun cuando ya no estamos ahí, ver que todavía hay jóvenes con ese mismo amor y pasión, tú dices, es que eso nació en el corazón de Dios. Eso nació en el corazón de Dios y yo invito a todo joven que llegue a la universidad, no solamente a la Universidad de Mayagüez, ¿verdad? Que busque la hermandad de avivamiento, sino que llegue a cualquier otra universidad que busque esos grupos. Son grupos que lo van a ayudar. Hay momentos que uno pasa momentos que quisiera salir cogiendo de la universidad. Y esa gente que está ahí te va a dar la mano, te va a decir, mira, yo sé que es difícil, pero vamos para adelante, ¿verdad? Y no es solo, ¿verdad? En lo ministerial, porque a veces vemos, es solamente lo religioso, no. Es en todas las áreas. Y definitivamente, cuando tú hablas con una persona hoy que asistió a la hermandad, hayan pasado 10, 20, 30 o 60 años, te hablan con la misma pasión y el mismo amor, porque es que lo que Dios hizo allí. Bueno, yo tuve experiencia, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de todo eso, pero yo tuve experiencias de por primera vez tener que predicar y que no me tocara a mí predicar. Y que de momento el predicador no llegó y te tocó a ti. Y nosotros hicimos un retiro de fin de semana que no predicó nadie de los que iba a predicar, porque algo pasó a los predicadores. El tema, me acuerdo como hoy de ese año, era de las cosas ordinarias, Dios hace cosas extraordinarias. Y Dios cogió lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y a cada uno me acuerdo que nos dio unos mensajes poderosos. Y esas experiencias que yo nunca había tenido, ¿verdad? Que aunque estaba en una iglesia, ¿verdad? Que había crecido hasta un cierto punto, ese fue el momento de Dios en mi vida que yo me arrodillaba a orar y a llorar dentro de esos cultos. O sea, yo no entendía cómo yo iba a un culto y todos los cultos salía con una palabra de Dios para mi vida. Todo. Eso era como que literalmente como si Dios estuviera físicamente allí y fuera a su oficina y yo fuera allí a hablar con él, así mismo. O sea, es la manera que yo pudiera describir todos los cultos y ver jóvenes común y corriente que Dios los usara tan y tan poderoso. Yo decía, wow, Señor, tú eres otra cosa. Tú eres otra cosa. Y ahí te conocí a ti, ¿verdad? Y ver jóvenes que
que recién convertidos, gente que bueno, a la confra iban a veces hasta católicos, llegaron ahí, impactados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que es algo que no hay palabras para explicar. Que fue mi experiencia, ¿verdad? Y como dije, no quiero hablar de mí porque no quiero que la entrevista corra para este lado. Pero sí me pareció muy fabuloso porque, rapidito, ¿verdad? La HCA fue espectacular. Yo básicamente estaba recién convertido. Hubo muchas cosas que fueron bien, pero bien bonitas, como hablaste del viaje misionero. Fuimos abonados. Y me parece algo bien espectacular porque eras vicepresidente en ese momento, pero estabas en la transición a la presidencia. O sea, fuimos abonados, si no me equivoco, fue en verano, Sí. y ya en agosto comienzas como presidente. O sea, que básicamente estabas dejando ese legado de ser el vicepresidente. Hace años que no se hacía un viaje misionero, lograste hacerlo. Vimos los resultados, fueron espectaculares. Yo creo que podemos coger en otra ocasión y solamente hablar del viaje misionero. Definitivamente. De la experiencia, como hablaste con los niños, pero también con la gente de barrio, como en aquel momento todos los líderes se enfermaron y nosotros tuvimos que coger los cargos de liderazgo en aquel campamento. O sea, realmente fue algo espectacular y me parece sumamente de mucho gozo. Pero, ¿verdad? Más allá de ese tipo de cosas, me gustaría que Domingo también le hablara a la gente, aunque has dado como un brief, ¿verdad? Pero, ¿cuánto te ayudó la HCA ministerialmente hablando actual? Estoy hablando de lo que eres ahora. Y cuando miramos al pasado y tú dices, han pasado tantos años, todavía la HCA, como dijiste, sigue causando impacto en mi vida, la sigo usando como referencia. A cada lugar donde voy, le digo a la gente de ese lugar espectacular. No, la gloria es de Dios, ¿verdad? Pero no podemos quitarle la honra de lo que eso ha hecho. Del instrumento que Dios usó. Sí, espectacular. Y estamos tú y yo sentados, ¿verdad? Y somos pastores hoy día los dos. Pero si hablamos de sin número de personas que fue la plataforma, ¿verdad? Ese trampolín para quitar la timidez, desarrollarnos, que hoy día son pastores, son músicos, maestros, bueno, de diferentes, ¿verdad? Diferentes ministerios que están y que cuando tú hablas con ellos, todos te van a decir, ¿sabes algo? Si tuve una formación en mi iglesia, eso no se va a quitar. Mis pastores fueron mis mentores, pero tenemos que mencionar la HCA como esa plataforma que me ayuda a desarrollarme. No tengo a papi, no tengo a mami, no tengo al pastor. Me tengo que comportar bien. No porque el pastor me está viendo, sino porque soy cristiano y estoy causando un impacto, ¿verdad? De lo que hacíamos constantemente en ese lugar. Así que cuéntale a la gente, ¿verdad? Cuéntale al mundo, cuéntale a los padres, a los estudiantes, pero también a los ministros que vean esto. ¿Cómo ayudó la HCA? A Domingo, a su esposa, que también es una ex miembro de la HCA, ¿verdad? En su momento la entrevistaremos también. Pero ¿cómo ayudó a Domingo tanto en el área ministerial, profesional y personal, ¿verdad? En todas esas áreas como tal. Amén. Mira, yo digo que lo primero que te dije ahorita es que yo digo que yo aprendí a evangelizar de tú a tú en la hermandad, ¿verdad? Ese perder ese miedo, ese tener ese atrevimiento de acercarme a un desconocido y hablarle de Cristo, ¿verdad? A romper el hielo ahí, a hablarle de Cristo, fue una de las cosas que yo aprendí en la hermandad. Que tú lo necesitas como ministro de Dios, ¿verdad? Si vas a ser pastor, si vas a ser evangelista, lo que sea, ¿verdad? Es parte del llamado que Dios nos hace. Pero no solo en eso, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad nos abrió puertas, ¿verdad? De llegar a las misiones, como hablamos ahorita, que es parte de la gran comisión, ¿verdad? Y de organizar un viaje misionero que en mi vida había ido y poder buscar personas que ya lo habían hecho, que me asesoraran, que me ayudaran y poder liderarlo. Eso es algo que yo nunca lo había hecho. Disculpa que te haga un paréntesis. ¿Has vuelto a otro viaje misionero? Ese ha sido el único. No, después de eso no Okay. he vuelto a ninguno. Pero estamos en lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero sí como que nos enamoramos de ese campo. Definitivamente. Pero ¿no? continúa, y Dios ha hablado a mi vida sobre eso y estamos, ¿verdad? En la espera de que sea el momento de Dios, porque es algo que el que nunca ha ido a misiones, vaya, porque eso cambia la vida de uno. Y definitivamente, ¿verdad? Ministerialmente la hermandad siempre lo vi como una escuela, tanto reforzar el área de predicar, de evangelizar, en el área de administrativa, ¿verdad? Dirigir, uno como presidente de la hermandad, ¿verdad? Me mencionabas que
que te acuerdas de ese momento. Incluso yo como era el último semestre, no iba a poder estar el año entero, yo no quería correr como presidente. Y le había dicho a la gente que no iba a correr como presidente. Y me acuerdo que orando al Señor esa noche anterior a la asamblea, el Señor me dijo como que, pues, que es que eres tú, o sea, estás tú, en otras palabras, ¿qué estás inventando tú si es lo que yo quiero? Y cuando fui a la votación fue unánime, y Dios me dio esa oportunidad de ser presidente, y ser presidente de la hermandad es como ser el pastor de una iglesia. Por eso, Correcto. ¿verdad? Por eso lo menciono. Es como ser el pastor de una iglesia. Tienes jóvenes a cargo, tienes un campo, ¿verdad? A cargo donde tienes gente de todo tipo, ¿verdad? Te vas a encontrar con ateos, te vas a encontrar con inconversos, te vas a encontrar con gente que aunque nosotros tenemos gente que era de iglesia cercana, ¿verdad? De ahí del pueblo de Mayagüez, te vas a encontrar gente que dice, no, eso la confra es para los que son de lejos, ¿verdad? Y que no entiendan esa visión de lo que Dios podía hacer a través de ese ministerio. En lo profesional, encontrarte con otras personas, ¿verdad? Que estudian lo mismo que tú o otras áreas, ¿verdad? Que te ayudan a ese crecimiento también en esa área. Mencionaba a mi esposa, ¿verdad? Yo la conocí ahí, y me casé con ella gracias a que la conocí ahí, ¿verdad? Así que hasta en esa área Dios se preocupa y lo mucho, ¿verdad? Que salimos y nos casamos con personas que conocimos en la hermandad. Sí, que no eres el único. No es el único. Mi presidente Omar, que ahora es pastor también y en mi mismo distrito de saludos a Omar allí, que está batallándose también en el pastorado. Eso es así. Él fue mi pastor allí en la hermandad, porque yo lo conocí cuando yo llegué, él era el presidente. Y ven que no solamente en mí, sino como en otros hombres y mujeres de Dios, la hermandad fue crucial para su crecimiento, cómo desarrollaron liderato, como gente que en su vida, gente que fue líder allí, que en su vida había sido líder en otras áreas, y se desarrollaron como unos líderes hermosos de parte del Señor, de lo que, cómo empezaron a amar a Dios de una manera diferente, cómo aprendieron, ¿verdad?, a preocuparse por las vidas. Yo tuve personas ¿verdad?, en la directiva que luego de los años que salieron me decía, es que ahora yo entiendo lo que tú nos hablabas allí, lo que tú, y la gloria es del Señor, ¿verdad? Pero la hermandad fue un grupo y es donde Dios, por lo menos a mi vida, ¿verdad? Yo sé que a las de otros, me bendijo en distintas áreas, ¿verdad? Como decía, en lo ministerial, en lo personal, en lo social y dentro de lo ministerial en muchas áreas que hoy día yo hago muchas cosas porque las aprendí en la hermandad. Porque allí como fue el momento de desarrollarte como tal. Mira, ¿verdad? Y prácticamente es como otro paréntesis. Porque me estoy acordando ahora mismo, cuando fuimos al viaje misionero, yo recuerdo que yo quería evangelizar, ¿verdad? Porque en aquel momento, pues, yo estaba como, ¿verdad? Evangelizando o tenía el llamado evangelístico. Y yo me acuerdo que hicieron varios, ¿verdad?, cultos en diferentes lugares para ese día y me pusieron a enseñar la palabra sobre dones del Espíritu. Recuerdo, ¿verdad? Y a la iglesia que estábamos, pues no creían en los dones del Espíritu, no le daban la libertad. Así, ¿no? Entonces, recuerdo que, ¿verdad? El líder eres tú, me pones, yo estaba un poquito molesto. Lo tengo que confesar. Pero a la misma vez, recuerdo que estábamos en la sala, estábamos comiendo hasta pizza. Lo tengo bien marcado. Y recuerdo que comenzaste a darle una palabra a todos los que estábamos allí. Y recuerdo cuando me dijiste, no puedes enfatizarte en una sola área, Dios quiere utilizarte en diferentes lugares. Y pues yo dije, sí, me lo está diciendo ¿verdad? Para bajar el coraje. Y yo puedo ver que años después, ¿verdad? Mi fuerte o mi base, mi iglesia se funda, evangelizando. Hoy día soy pastor, pero te conviertes en un maestro. Me encanta el área misionera porque va muy, muy acorde con el evangelístico. Y pude ver lo que en aquel momento dijiste ir cumpliéndose ahora, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirlo. Todo eso se fue desarrollando dentro de la misma confra, aunque yo no estuve mucho tiempo, ¿verdad? Yo no pertenecí mucho tiempo, por otras razones que más adelante podemos también contar, pero el tiempo que estuve fue muy crucial y yo creo, ¿verdad? Y lo tengo que decir públicamente, creo que fueras tú también y Eliezer en aquel momento, cuando yo llego estaba Denis, tremendo. ¿Es pastor? Sí, es pastor. Luego estaba Eliezer, después fuiste tú y hubo una buena cercanía, tuve una buena relación con los tres. Y verme desarrollar fue en el primer lugar donde me dan la oportunidad de cantar, de donde escribí mis primeras canciones, de predicar.
que fue una plataforma muy bonita y que hoy veo, ¿verdad? También el resultado de muchas cosas que aspiro a hacer en mi iglesia. Tengo que confesar que están marcadas en eso, ¿verdad? Lo que fue la intermisión. Recuerdo cuando hacíamos ¿verdad? Lo evangelístico dentro de lo que era la universidad, que nos juntábamos con las otras confras. Recuerdo que íbamos con música, ¿verdad? Con los carteles, y la gente a veces decía, me acuerdo una vez que creo que llevamos hasta una batucada, y la gente como que, ¿pero qué es eso? Y éramos nosotros llevando, ¿verdad? Inclusive invitábamos exmiembros, personas que predicaran en el centro de estudiantes. Realmente fue un desarrollo espectacular. ¿Verdad? Me gustaría también, ¿verdad? Como para ir ya dándole por terminada la cosa. Yo sé que la gente va a quedarse como con, quiero más, quiero saber más. Comenzó, esperen la segunda parte. Eso es parte de esto. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo da el pastor Domingo, verdad? Porque estamos hablando de quién eres hoy. Cuando miras hacia atrás, ¿qué consejo tú puedes darle a los padres y a los estudiantes y a cualquier persona que esté viendo esto? Porque a lo mejor es una entrevista que no sea común. Porque yo me puse a buscar y prácticamente de las confras son pocas personas que están hablando, a menos que no sean que estén en el momento porque le están dando una cierta promoción y que, ¿verdad? Y quieren. Y yo quiero que la gente sepa, ¿verdad? Y esto es de mi parte. Yo logré ver gente convertirse en la confra. O sea, no era solamente que venían convertidos. O sea, yo tengo amigos que todavía, ¿verdad? Tenemos una cierta comunicación donde a través de una prédica mía en la confra se convirtieron a Cristo y hoy día están sirviendo al Señor. Estamos hablando que yo dejé de pertenecer en la confra en el 2010. Ya tiraste el número. Sí, ya tiré el número, ¿verdad? Así que ya estamos en el 2023, casi 2024. Estamos hablando de gente que llevan 13, 14 años sirviéndole al Señor. Y yo creo que eso es más que espectacular. ¿Verdad? Y creo que la gente tiene que escuchar de estos tipos de temas, porque aunque tú y yo ya no estemos en la universidad, tenemos hijos que se están levantando, que ¿verdad? Si Jesús no ha venido por su iglesia todavía para ese tiempo, nuestros hijos tocarán estos lugares, ¿verdad? Si así todavía el Señor lo permite. Y yo creo que nosotros que tuvimos la experiencia vamos a querer. De nuestro deseo es que puedan pertenecer a una confra, pero que se mantengan también en lo que es saludable. Porque es importante, ¿verdad? Y por eso quiero que lo digas, que los padres sepan que tienen que involucrarse en esto y que los estudiantes no solamente se vean como que es nuestra obligación, sino que los padres, nosotros que ya estuvimos en alguna, y aquellos que tal vez no sepan puedan buscar información y puedan darle ¿verdad? Esa iniciativa a que sus hijos participen. ¿Qué le puede decir Domingo por estos medios a esos padres? Mira, lo primero es que yo lo escuché mucho, ¿verdad? Y es que, no, tú llegaste allí a estudiar. Aún estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de gente que no recibe el Señor. Y eso es un error. Yo siempre digo, yo en mi testimonio propio, que yo llegué al Colegio Mayagüez por la hermandad. Yo me atrevo a decirlo así, por lo que Dios hizo allí. Pues yo pude haber estudiado cualquier otra cosa en cualquier otro sitio, pero llegué allí. Y me antojé de estudiar ingeniería y llegué allí. Y el error de que a veces muchas personas piensan, ¿verdad? Que tú llegas a la universidad y a estudiar y mira, sí, tú estás pagando y estás llegando allí para eso. Pero tú no puedes perder la perspectiva que tú no eres un estudiante cristiano. Tú eres un cristiano que eres estudiante. Lo estaba pensando. Yo pensaba que yo lo iba a zumbar. Te lo saqué. Tú eres un cristiano que es estudiante. Y si tú no le das el primado a Dios, aún dentro de eso que Dios te ha permitido estar y estudiar, mira, tú estás siendo un malagradecido con Dios, ¿verdad? Aunque suena fuerte, estás haciendo un malagradecido con Dios. Y uno como padre, ahora que yo soy padre, es tan importante que los hijos aprendan a buscar a Dios, claro, porque les nace a ellos. Pero ¿cómo les van a hacer si yo no tengo el ejemplo de darle o no tengo el consejo para darle? Así que cualquier padre que pueda, ¿verdad? Que vaya a escuchar este podcast, que su hijo vaya a una universidad, mira, así no sea cristiano, ¿verdad? Dígale, mira, ahí hay un grupo de jóvenes que se reúnen, que buscan de Dios, que te van a aconsejar en los momentos difíciles y siempre te van a dar un consejo correcto. No como cualquiera otra por ahí de la calle, ¿verdad? Así que es importante que cuando tú llegas a un lugar como la universidad, ¿verdad? Que va a moldear tu vida de diferentes formas, tú encuentres gente, ¿verdad? Que realmente vayan a marcar la diferencia en una forma positiva, ¿verdad?
y el estudiante, aun sean de cerca, aun sean de lejos, ¿verdad? Entienda que es un lugar donde Dios va a tratar con tu vida y que, como yo digo, mi experiencia fue de que yo llegué ahí porque Dios tenía algo que enseñarme a través de lo que hizo en la Hermandad Colegial de Avivamiento. Más allá que los estudios. Los estudios me han permitido llegar a gente, claro, mantenerme, ¿verdad? Porque tengo una familia que mantener, pero me han permitido llegar a gente que de otra forma no hubiese llegado. Es una bendición, pero la hermandad fue ese canal que me permitió verlo de esa manera. Y el que tú entiendas que lo que Dios te permite ser, sea lo que sea, es para su gloria, es para su reino, pues mira, vas a estar en el camino correcto. Vas a estar en el camino que Dios quiere que estés. Porque vas a entender que vas a llegar a donde vayas a llegar y usar lo que Dios te permitió hacer para bendecir a otros. Y eso es lo importante de una confra. Eso es lo importante, que busquemos un grupo cristiano y que los padres entiendan, ¿verdad? Que a lo mejor se van a despedir de sus hijos por un tiempo, ¿verdad? Que tengan la paz y la tranquilidad, que allí hay gente, ¿verdad? De Dios y jóvenes como ellos, como sus hijos, que se van a encargar de llevarlos de la mano y ayudarlos para los momentos difíciles, porque, bueno, tenemos experiencia de gente que pasaron momentos lejos de casa, bien difíciles, y el apoyo fue mismos jóvenes que buscaban de Dios allí en un lugar donde a lo mejor para la gente la perspectiva era que la juventud estaba perdida. Y la hermandad marcó la diferencia en eso. Qué bueno escuchar eso. ¿Qué puedo decirte? Gracias, ¿verdad? Gracias. Yo creo que este tema podemos estar mucho rato. También, en cierta manera, me gustaría que aquellos de la hermandad que escuchen, tanto exmiembros como los que están actualmente allí, y escuchen esta entrevista, también puedan darnos, tal vez, ¿verdad? Escribirnos y nos puedan decir, mira, me gustaría que tocaran este tema de lo que estamos haciendo. Inclusive otros que quisieran, ¿verdad? Venir aquí a hablar también. Yo le estoy abriendo el espacio por completo, porque creo que es importante, ¿verdad? Nosotros somos exmiembros y creo que en algún momento podemos traer a alguien que actualmente esté allí y que esté, ¿verdad? Yo estoy muy pendiente de las redes sociales, de lo que están haciendo, y me parece maravilloso, ¿verdad? Que después de que nosotros no hayamos ido, pues muchas personas estén allí, ¿verdad? Yo no fui líder como tal en la confra, tú sí, y yo creo que dejaste un buen legado. Y todas las personas que han pasado como presidentes y líderes en aquel lugar. Así que, pero en mi parte, como fui parte de ese momento, pues tengo que darte las gracias, ¿verdad? Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a seguir haciendo. Y yo creo que el Señor no se equivoca cuando escoge a la gente. Así que para mí ha sido un gran honor que estés aquí conmigo. Como dije, yo creo que no va a ser ni la primera, después la segunda no va a ser la segunda, y vamos a seguir conversando, porque ahora como pastores tenemos bastantes temas de que podemos hablar, pero para mí ha sido un gran gozo, ¿verdad? Que así pues lo podamos presentar. Así que me gustaría que las personas que, ¿verdad?, han escuchado esta entrevista, como dije, se puedan comunicar con nosotros, 939-488-0932, el número mío como pastor, y que quisiera que nos comentaran, ¿verdad? Dejaran sus comentarios también en nuestro canal de YouTube, se suscriban como habíamos dicho, y que también nos puedan dar hasta ideas de temas que quieran que nosotros llevemos para que así lo podamos hacer. Así que gracias a todos los que se han conectado. Somos uno más con Alexis Rosario. Muchas bendiciones.